Si tú me haces el favor y me dices cuál es tu tabla periódica, yo podría buscar qué tipo de tabla periódica tienes tú y te digo con respecto a tu tabla periódica qué significan. ¿Me entiendes? Universal actualizada. No, sí, la mayoría se llaman universales actualizadas. ¿Dónde miro? Entonces, no, quiero que mires algo. Espera un momentico ya un momentico voy a darle la entrada a James y a Santiago. Ok, muy bien. Entonces, la tabla, ¿cómo distingue los elementos? Los coloca. No sé si los azules sean los... Mira tu tabla y mira si los azules son los que están a la parte derecha de la tabla. Y mira si los rojos están en la parte izquierda. ¿Sí es así? Pero es que están como regados. Ah, no, no, O no. sea, el nombre lo tiene azulito. Entonces, colócale cuidado. Tu tabla es de las que tiene dos caras. Sí, ¿Cierto? señora. Muy bien, entonces Sí. voltéala y dime qué colores tiene la otra cara. Como rosado, Ujú. rojo Sí, muy bien. y ya. Solo esos dos y ya Entonces, azul oscuro. muy bien, entonces, eso que te está dando, mire, y lo más bonito es que tu tabla siempre va a tener como un cuadrito donde dice, lo que es color azul representa esto, lo que es color rojo representa esto. Busca en tu tabla periódica que cada tabla periódica lo dice. Búscalo y verás. Si no lo encuentras, me mandas una foto al correo y yo te indico qué significa. ¿Ok? Bueno, estoy en la búsqueda. Bueno, muy bien. Chicos, ¿estamos otra vez en la diapositiva? Profe, sí, pero Sí. ¿puedes explicar por favor que es que apenas entré y no le cogí el hilo? No, no te preocupes, Santi, te esperamos, ¿ok? Muchas gracias, profe. No, pues imagínate, ¿qué les puedo decir yo, chicos, si esta clase ha estado más o menos desordenadita, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, muy bien, chicos. Entonces, miren que ya entendimos la de Demócrito, ya entendimos el principio de Proust, ahora vamos a entender la ley de Dalton, ¿ok? La ley de Dalton es muy fácil. Dime, ¿me están hablando? Ok. La ley de Dalton dice lo siguiente. Dice, la masa no se crea ni se destruye, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Chicos, si ustedes tienen agua en un vaso, les voy a pedir un favor. Quiten los micrófonos un poquito para que no se me devuelva el eco. Cuando me vayan a hablar, ponen el micrófono, ¿ok? Gracias. Es Miren, que le chicos. pueden utilizar la espaciadora para hablar por momentos, para que no estén activando y desactivando. Ok, listo. Entonces, miren, chicos, entonces, ustedes tienen agua y en ese momento ustedes tienen el agua y la dejan en un ambiente muy caluroso. Entonces dejan el agua en el vaso ahí y se les olvida que dejaron el agua. Y cuando ustedes regresan, dependiendo de la temperatura, ya hay menos agua. La pregunta es, ¿qué pasó con el resto del agua que había ahí? ¿Será que se Se vaporizó. desapareció? Se transformó en vapor. Muy La bien. tomaron. No, no se la tomaron. Sea lo que sea, bueno, le voy a responder lo siguiente. Si se la tomaron, también se transformó. Pero no dejó de ser agua, porque el que se la tomó, tomó agua. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo importante es que si nadie se la tomó, lo que hizo fue que se transformó, pero no se desapareció. Y esa es la de Dalton, que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Qué quiere decir? Que puede cambiar su estado, que puede convertirse en otra sustancia por medio de una reacción, pero que nunca se desaparece. ¿Estamos de acuerdo? No se destruye, tampoco se puede crear, pero lo que sí podemos hacer es transformarla, y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Estamos de Profe, acuerdo? sí, Dime. profe, ¿qué pasa cuando se incinera? Todo se vuelve gases, no se pierde nada. No, igual. Usted cuando la incinera, la convierte en cenizas, la convierte en carbón, pero la estás transformando. La estás transformando, pero que ella se destruya, no se destruye. Lo que está es cambiando.
¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora, profe. otra cosa es que lo que tú hiciste con ella ya después no te sirva a ti, pero ella no se desapareció. ¿Listo? ¿Me entendiste? Sí, profe, claro. Gracias. Ay, James, ¿me haces un favor y le dices a Melissa que no se preocupe que yo les voy a mandar los 2 videos que se están haciendo? Gracias. Muy Sí, bien. porque le digo que ahorita acabo de entrar con el internet de mi celular y no, Ah, por ahí me pita. bueno, ojalá, gracias. Muchas gracias. De todas maneras, ya no nos vamos a demorar mucho, que ya casi se acaba la clase. Entonces, eso quiere decir que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma y en su estado elemental está Vení, yo te conformado. comparto mientras de que la clase ya se va a acabar. Para que responda tú, vas respondiendo tu vaina. Esto, Melissa, bajas el micrófono. Ay, perdón, profe. Tranquila. Entonces, la materia no se crea ni se destruye, se transforma y está conformada por 3 partículas. En cada átomo de cada elemento está conformado por electrones, protones y neutrones. Y ojo, chicos, lo que les voy a decir. Les voy a contar algo. Eso no es del todo cierto. Eso es cierto para nosotros los que trabajamos con la química aplicada. Pero si ustedes le van a preguntar a un físico, el físico le va a decir, eso no es verdad. Porque un átomo de un elemento tiene neutrinos, positrones, tiene como más de 1000 subpartículas. Pero a nosotros no nos interesan esas subpartículas. Nos interesa saber que nuestros átomos de cada elemento de la tabla periódica está compuesto por 3 partículas que se llaman electrones, protones y neutrones. Y que de acuerdo a esos protones, electrones y neutrones es como ellos reaccionan con los otros elementos de la tabla periódica. ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? Sí, profe, pero ¿por qué no se toman en cuenta los demás? Solamente esos 3. Porque resulta, Melissa, que nosotros lo que vamos a trabajar es con Meli, química profe. aplicada. Ay, qué pena. Beli. Beli. Pues entonces, es que hablan parecido, discúlpeme. Entonces, Guzbeli, lo que quiere decir es que nosotros que vamos a trabajar con la química aplicada, no nos vamos a preocupar por las subpartículas y por todos los fenómenos que pueden ocurrir dentro del átomo, que eso es lo que hacen los físicos, que son los verdaderos científicos, porque a nosotros no nos interesa mirar y estudiar la cuántica y toda esa, no, nosotros vamos a trabajar con la química macroquímica, macromolecular, que es lo que esos efectos ocasionan en la naturaleza, en el ser humano, en la Tierra, pero no nos interesa mirar a nivel subparticular o a nivel cuántico cómo es. A no ser de que ustedes se vayan a poner a hacer investigaciones de ese tipo robusto, ahí ni yo soy capaz porque no tengo esa capacitación. No soy capaz, chicos. Entonces, si yo voy a hablar con un físico, él va a decir, uy, no, ahí hay como más de 1000 partículas, pero a mí no me interesan las que él conoce. A mí me interesan las que a mí me sirven para mi aplicación profesional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para nosotros van a haber 3, que se llaman electrones, protones y neutrones, y para un físico van a haber una cantidad enorme. No les sé decir cuántas, pero si hablan alguna vez con uno es capaz de volverse loco hablando con un físico. Pero, ojo, yo los admiro porque todo ese conocimiento es increíble, ¿ok? Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, resulta que para ver la masa y la carga, es decir, lo que ustedes ya hablaron conmigo en equivalencia de las partículas subatómicas, es decir, el electrón, el neutrón y el protón. Miren las partículas en la tablita. Esas son las partículas que a mí me van a interesar. Entonces, primero, el radio de un átomo es aproximadamente 100 picómetros. ¿Qué significa picómetros? Miren lo que dice abajo. Un picómetro es 1 por 10 a la menos 12 metros. Eso quiere decir que es una duodécima parte de un metro. ¿Ok? Entonces, un ástron es 100 picómetros. El radio de un átomo de hidrógeno, de un átomo cualquiera, es más o menos aproximadamente 100 picómetros, que en química se llama un ástron, ¿ok? Y un ástron o un picómetro es 1 por 10 a la menos 12 metros. Ese es el radio atómico, que es otra propiedad periódica, pero no se las he enseñado, apenas se las estoy nombrando, el radio atómico.
Y el radio del Profe, núcleo, qué pena. dime, ¿Cómo saben eso? ¿cómo saben eso? Porque comienzan los físicos y los químicos que hacen química cuántica y comienzan a medir la energía que irradia el núcleo y los electrones. Y empiezan, eso se mide por energías en las longitudes de onda. Entonces, cuando ellos calculan esa energía, van calculando la distancia entre el núcleo y los orbitales, el orbital más externo. Así como estábamos haciendo, quemando los metales que sabíamos el rango. No, eso es algo muy sencillito versus lo que ese tipo de gente hace. Ese tipo de gente muy nerds, muy inteligentes. Pero no lo hacen así. Ellos utilizan resonancias magnéticas y utilizan unas técnicas analíticas muy especializadas que les dan la capacidad de medir energías muy pequeñas. ¿Cierto? Entonces, no, lo que nosotros hicimos fue algo muy básico, algo muy macromolecular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? El radio entre el centro del núcleo y el último orbital me da el radio atómico. Generalmente el radio de los átomos es de 100 picómetros. ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? Y el radio del núcleo, es decir, el pedacito azul que yo les mostré en el modelo, es de 5 por 10 a la menos 3 picómetros. ¿Ven lo pequeñito que eso puede ser? Muy pequeñito. Profe, Dime. todos tienen el mismo radio. O sea, No. Todos no tienen el mismo radio. Lo que estamos diciendo es que más o menos un promedio de ellos, lo máximo que se ha encontrado es eso. ¿Estamos de acuerdo? dicen, Pero ya vamos a ver que no es igual para todos. ¿Y ustedes dónde tienen ese dato? En la tabla periódica, porque es otra propiedad periódica, pero no es la principal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes sepan que la masa y la carga, es decir, la equivalencia, que ustedes ya la manejan, porque ustedes ya saben calcular la normalidad del elemento, eso quiere decir la carga del electrón. El electrón normalmente tiene una masa de 9,1095 por 10 a la menos 28 gramos. Imagínense eso tan pequeño, chicos. Imagínense que esa masita tiene una carga de -1, porque como es electrón, es una carga negativa, de -1,6022 por 10 a la menos 19 columbus, que es un tipo de energía muy pequeñita. Es una forma de medir la energía. Pero lo más importante y lo que a mí me interesa que ustedes sepan es que el signo y la carga es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Un electrón tiene una carga de 1 y es negativo. Eso es lo que me interesa. Y que sepan que es muy pequeñito. El protón también es muy pequeñito, pero a diferencia del electrón, su carga también es de 1, pero positivo. Y el neutrón tiene una energía de 0 y por lo tanto su carga y su signo es 0, es neutro. Pero el tamaño de todos es muy pequeñito, ¿sí lo ven? El más grande de todos ellos es el protón, que son los que están en el núcleo. Luego siguen los electrones, que son un poquito más pequeños que los protones, discúlpenme. Y luego sigue el neutrón, que es mucho más pequeño que el electrón y mucho más pequeño que el protón. Pero a mí que me interesa que ustedes se sepan, primero, que la masa es muy pequeña. Segundo, que la carga y el signo de cada uno es, los electrones son negativos, los protones son positivos y los neutrones son neutros. ¿Listo? Eso es lo único que me interesa de acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de que todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos. ¿Qué significa un isótopo? Ojo con lo que les voy a decir porque ya alguien me había preguntado, profe, ¿y qué es un isómero? ¿Qué es un isótopo? Cuando yo tengo un elemento que tenga, ojo con lo que les voy a decir, el mismo que tenga el mismo número atómico, pero tienen diferente peso atómico, ojo con lo que les voy a decir. El isótopo es un átomo del mismo elemento que tiene el mismo número atómico, pero su masa atómica, su número de masa o su peso atómico es diferente. Profe, pero en la tabla periódica están, no. En la tabla periódica está la forma común más encontrada de cada átomo de los elementos. Ahora, los isótopos existen,
pero no están reportados en la tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? Pero me podría repetir, por favor, qué es un isótopo. Claro, un isótopo es un átomo del mismo elemento que tiene el mismo número atómico, pero tiene diferente peso atómico, masa atómica o número de masa. ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero Sí, una sí. pregunta, ¿y eso cómo es posible? ¿Eso cómo es posible? Porque resulta que tienen más neutrones o menos neutrones. No va a cambiar el número de electrones y el número de protones, pero los neutrones sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Recuerden que el número de masa cuantifica los neutrones y los protones. Entonces lo que va a cambiar es su número de masa o su peso atómico. Entonces, si no pueden cambiar los electrones, no pueden cambiar los protones, pero pueden cambiar los neutrones. Entonces, cuando yo tengo un isótopo es porque tiene más neutrones que el otro, átomo del mismo elemento. Ahora, cuando yo escucho isótopo, iso significa igual, y topo significa tipo de elemento. ¿Estamos de acuerdo? Isótopo significa iso, que es igual, topo significa elemento. Entonces, isótopos son elementos que tienen el mismo número atómico, pero diferente peso atómico, diferente masa atómica. Ahora, ustedes me van a decir, profe, pero yo también he escuchado los isómeros. Ah, pero es que iso significa igual, pero mero significa sustancia, ya no significa elemento. Entonces, cuando yo tengo una sustancia que tiene la misma estructura química que él, tiene la misma fórmula molecular, pero la estructura atómica cambia, es un isómero, ya no se llama isótopo, porque los isótopos son para los elementos y los isómeros son para las moléculas, para las sustancias grandes, complejas ya formadas. ¿Sí me entendieron lo que les acabé de explicar? Profe, entonces los isómeros, misma estructura molecular y Misma fórmula molecular, pero diferente distribución de los elementos en su estructura. O sea, ¿Listo? con diferente estructura atómica. Muy bien, pero la misma fórmula molecular. ¿Estamos de acuerdo? Muy Sí. bien. Pero sin embargo, Profe, pero una pregunta. dime. Ah, pero tienen el mismo nombre, ¿cierto? ¿Tienen el mismo nombre? No. Cambia el nombre. Y en ese sentido, yo quiero que para terminar la clase se fijen en los isótopos del hidrógeno. Miren que el primero que ustedes conocen Sí, es el que está reportado en la tabla periódica, que es el que ustedes conocen y tiene un electrón, un neutrón y un protón. ¿Sí lo ven? Sí, señora. Pero resulta que el isótopo se llama deuterio. Y ustedes dicen, profe, pero yo no lo he conocido. Sí, hay lámparas de deuterio, que son las que ocasionan la luz ultravioleta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, No, es que señora. los isótopos son como los primos de los elementos, ¿no? De cada elemento. Son como los hermanitos. Eso. Son como los hermanitos, pero ojo con lo que les voy a decir. Muchos de ellos se comportan de una manera un poquito similar. Pero Profe, cambian muy poquito. Dale, dime. ¿me puede explicar de nuevo los isótopos? Que es que se me estaba cortando el internet, entonces, ¿me No puede hay explicar? problema. Para terminar, Muchas los gracias. isótopos de cada átomo o de cada elemento son átomos del mismo elemento, es decir, el hidrógeno tiene átomos de hidrógeno que tienen el mismo número atómico, pero diferente peso atómico. ¿Ok? Diferente peso atómico. ¿Qué significa? Que tienen el mismo número de electrones, el mismo número de protones, pero que el peso atómico de ellos es distinto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero que miren el ejemplo que está en la diapositiva. El hidrógeno, que es el que ustedes conocen, el más común, tiene dos isótopos. Tiene el deuterio y tiene el tritio. La pregunta es, ¿qué es lo que cambian ellos? Mire que el número atómico no cambia, es 1, 1 y 1. Entonces quiere decir que todos tienen un electrón y todos tienen un protón. ¿Pero qué es lo que cambia? Ah, pues que el hidrógeno tiene un neutrón, el deuterio tiene dos neutrones y si tiene dos neutrones, tiene un electrón, no, discúlpeme, vuelvo y repito. El hidrógeno tiene un electrón, un protón y 0 neutrones. El deuterio tiene un electrón, un protón y un neutrón. Y que el tritio tiene un protón, un electrón y tiene dos
neutrones. ¿Sí me entendieron? Profe, disculpe, haga favor y me vuelve a explicar esa parte ahí. Claro que sí, con mucho gusto. Miren el ejemplo. Tenemos los tres elementos, ¿ok? En esos tres hidrógenos, que son el mismo átomo, todos tienen el mismo número de protones y electrones, que es el numerito que está abajo, el número atómico. Todos tienen número atómico 1, 1, 1 y 1. Quiere decir un electrón y un protón. Pero ¿qué es lo que cambian ellos? El peso atómico, la masa atómica o número de masa, que es el número que está arriba. Entonces miren que el hidrógeno dice, tiene 1 de número atómico y tiene 1 de masa atómica. ¿Qué significa? Tiene un electrón y un protón, pero cuando yo quiero calcular los neutrones, tiene 0 neutrones. ¿Por qué? Porque el número atómico, el número de peso atómico menos el número atómico me da el número de neutrones. ¿Cuánto da 1 menos 1? 0. Muy bien, entonces tiene 0 neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Ahora voy para el deuterio, que es el isótopo del hidrógeno, que es este. Entonces dice que el número atómico sigue siendo 1, entonces tiene un electrón, un protón, pero ¿cuántos neutrones tiene? Entonces cojo el número, la masa atómica, que es 2, y le Tiene quito 1, 1. profe. Muy bien, tiene 1. Y el otro tiene 2. ¿Lo entendiste ahora sí? Sí, señora. Ahora, el deuterio está en las lámparas de deuterio y ocasiona la luz ultravioleta, que para nosotros es tóxica. Nosotros no podemos irradiarnos con luz ultravioleta porque nos afecta, nos intoxica las células de la piel. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, miren el otro ejemplo que está abajo, es ese, ay, discúlpeme, es el uranio. El símbolo no es H, sino es Pu. Es que yo soy de eso le iba a preguntar, profe. ¿Cómo así? Sí, Apaguen el micrófono, por Ay, por favor. favor, pueden apagar el micrófono que tiene la música ya. Listo, chicos. Hagamos una cosa. En la próxima clase terminamos. ¿Estamos de acuerdo? Les agradezco mucho. Qué pena Sí, con todo lo que se señora. presentó hoy. ¿Oye? Profe, una Profe, pregunta. una pregunta. Yo también tengo otra Profe, una pregunta. Chicos, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, díganme. 1 a 1. Bueno, Pero ya profe, sabemos que acerca para de lo, hacer esto. acerca de lo del informe, para